Prólogo. Cómo la habilidad de hablar con seguridad puede cambiar tu vida personal y profesional. Hablar con seguridad no es un lujo, es una llave que abre puertas que de otra forma permanecerían cerradas. Imagina por un momento que entras en una sala llena de personas que no conoces. Algunas conversan animadamente, otras revisan sus teléfonos para evitar el contacto visual. Tú sabes que en esa sala está alguien que podría ayudarte a dar un gran paso en tu carrera o en tu vida personal. Pero si te acercas con inseguridad, la probabilidad de que esa conversación sea memorable es mínima. Ahora, si te acercas con una postura firme, una voz clara y una sonrisa que transmite calma, sin necesidad de decir una sola palabra, ya habrás enviado el primer mensaje. Puedo estar aquí, tengo algo valioso que aportar. Esa es la primera gran verdad. Antes de que abras la boca, tu seguridad ya está comunicando por ti. En la vida profesional, esto se traduce en oportunidades concretas. Un ingeniero brillante que no sabe explicar sus ideas difícilmente verá aprobados sus proyectos. Un médico con un conocimiento excepcional, pero que habla de manera dubitativa, no transmitirá la misma confianza que uno que explica con claridad y firmeza su diagnóstico. Y no se trata de quien sabe más, sino de quien logra que el otro sienta que está en buenas manos. La percepción de seguridad genera confianza, y la confianza abre las puertas a la colaboración, las ventas, el liderazgo y las relaciones duraderas. En el terreno personal, hablar con seguridad también puede transformar nuestras interacciones. Piensa en la última vez que estuviste en una reunión social donde había alguien contando una historia. Tal vez no era la historia más increíble del mundo, pero la forma en que la narraba, con pausas precisas, contacto visual y un ritmo que atrapaba, hacía que todos prestaran atención. En cambio, quizá otra persona intentó intervenir con algo interesante, pero lo hizo con titubeos, mirando hacia abajo o con una voz demasiado baja, y su aporte se perdió en el ruido de la conversación. No siempre gana el que más sabe, muchas veces gana el que mejor transmite. Existe un mito persistente que hace que muchos se resignen, el de que hablar bien, con carisma y seguridad, es un don natural. Como si algunas personas nacieran con una chispa mágica y otras estuvieran condenadas a quedarse en las sombras. Este mito ha frenado a millones de personas, porque cuando crees que no puedes aprenderlo, ni siquiera lo intentas. Sin embargo, la realidad es que la seguridad al hablar es una habilidad entrenable, como tocar un instrumento o aprender un idioma. Hay personas que hoy son referentes mundiales en comunicación y que en su juventud tartamudeaban, sudaban en cada presentación o evitaban cualquier interacción con desconocidos. Lo que cambió no fue su genética, sino su práctica, su método y la forma en que decidieron enfrentar su propio miedo. Para entenderlo, basta con observar cómo nos expresábamos de niños. La mayoría hablaba sin filtro, sin miedo al ridículo, con una curiosidad desbordante. Si queríamos algo, lo pedíamos. Si no entendíamos algo, lo preguntábamos. La seguridad venía de la naturalidad, no de un manual. Con el tiempo, las críticas, las burlas o las malas experiencias nos enseñaron a replegarnos, a medir cada palabra y a ocultar nuestras ideas por temor a equivocarnos. Recuperar esa seguridad no es convertirse en otro, sino volver a conectar con esa capacidad que siempre estuvo ahí. Ejemplos de esto abundan en la vida real. Un joven tímido que entra a la universidad y decide unirse a un club de debate, al principio lee sus intervenciones mirando las hojas, pero poco a poco levanta la vista, empieza a improvisar y se da cuenta de que sus ideas tienen valor. Una madre que llevaba años sintiendo que no podía hablar en público, y que un día, frente a la necesidad de defender una propuesta en la comunidad escolar, se prepara, respira hondo, y logra exponer con claridad. No solo fue escuchada, sino que terminó liderando un proyecto. En ambos casos, la clave fue un cambio de mentalidad. Puedo estar aquí, puedo decir esto, y mi voz merece ser escuchada. Hablar con seguridad no significa no sentir nervios. Los grandes oradores también sienten ese cosquilleo antes de comenzar. La diferencia es que lo interpretan como energía lista para ser canalizada, no como una señal de peligro. Esa energía es la misma que nos impulsa a estar alertas, a elegir nuestras palabras con intención y a conectar mejor con la audiencia. Cuando cambias la narrativa interna de voy a fallar por voy a compartir algo valioso, tu cuerpo empieza a responder de manera distinta, tu voz se estabiliza, tu respiración se calma y tu postura se endereza. La comunicación segura crea un efecto dominó. Una entrevista de trabajo bien llevada puede convertirse en una oferta. Una conversación casual en un evento puede transformarse en una colaboración profesional. Una reunión con un cliente puede pasar de una negociación fría a una relación de confianza a largo plazo.
Y, de forma más sutil, cada interacción en la que te expresas con seguridad refuerza tu propia identidad. Empiezas a verte a ti mismo como una persona capaz de influir, conectar y liderar. El impacto no es solo externo. Cuando hablas con seguridad, también cambias tu diálogo interno. Empiezas a darte permiso para compartir ideas que antes callabas. Te das cuenta de que tu opinión tiene peso, que puedes proponer, cuestionar y construir. Y en ese proceso, los demás comienzan a verte de una manera distinta, no porque hayas cambiado quién eres, sino porque ahora se atreven a ver todo lo que antes quedaba oculto detrás de la inseguridad. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo número 1. El mito de la seguridad innata. Hay una creencia muy extendida que ha frenado a millones de personas. La idea de que la seguridad al hablar es un talento con el que se nace. Creemos que hay gente que simplemente tiene el don y otros que están condenados a quedarse atrás. Esa imagen del niño que desde pequeño recita poesías frente a toda la familia, que levanta la mano en clase sin dudar, que parece tener siempre la frase exacta en el momento oportuno, ha alimentado la idea de que la seguridad es algo genético, un regalo que unos reciben y otros no. Pero la realidad es completamente distinta. No hay evidencia científica que respalde que alguien nazca con la habilidad de hablar en público o de comunicarse con una seguridad absoluta. Lo que sí existe es un conjunto de experiencias, aprendizajes y entornos que van moldeando esa capacidad desde muy temprano. Si observas a un grupo de niños pequeños, verás algo curioso. La mayoría habla sin miedo, sin preocuparse demasiado por la opinión ajena. Cuentan historias inventadas, interrumpen para dar su punto de vista, incluso hacen presentaciones improvisadas frente a los adultos. Esa seguridad natural es la línea base. Nadie nace temblando al hablar, nadie nace pensando que su voz no merece ser escuchada. Lo que ocurre es que, con el tiempo, se instalan pequeños frenos, una burla en la escuela, una corrección brusca de un adulto, una comparación injusta con otro compañero. Cada uno de esos momentos deja una huella, y la acumulación de esas huellas crea lo que muchos interpretan como falta de talento natural. La neurociencia ha estudiado ampliamente el miedo a expresarse. Este miedo, conocido como glosofobia, activa las mismas áreas cerebrales que se encienden cuando enfrentamos una amenaza física. El cerebro, específicamente la amígdala, interpreta el hecho de hablar frente a otros como un riesgo potencial para nuestra aceptación social, y como seres humanos, el rechazo social ha estado históricamente ligado a la supervivencia. En otras palabras, cuando te pones nervioso antes de hablar, no es porque seas débil o porque no tengas el don, sino porque tu cerebro está haciendo su trabajo ancestral, mantenerte a salvo. La buena noticia es que, así como el cerebro puede aprender a asociar el hablar con peligro, también puede aprender a asociarlo con placer, éxito y conexión. Para desmontar la creencia limitante de que yo no nací para hablar en público, lo primero es entender que todo lo que hoy ves como talento innato en otros es el resultado de horas de práctica y exposición. Esa persona que hoy presenta con fluidez, probablemente también tuvo sus primeros momentos de bloqueo. Quizá su voz le tembló en la primera reunión importante, quizá tuvo que repetir un discurso varias veces antes de que sonara convincente. La diferencia es que no interpretó esos momentos como una señal de incapacidad, sino como parte del proceso de aprendizaje. Cada exposición, cada intento, fue una oportunidad de entrenar a su cerebro para sentirse cómodo bajo los reflectores. Hay que ser consciente de que las creencias limitantes no viven en el aire, sino en nuestra experiencia diaria. Cada vez que dices no soy bueno para esto y decides callarte, estás reforzando esa creencia. Cada vez que evitas levantar la mano, tu mente interpreta que estás confirmando que no vale la pena intentarlo. Por eso es crucial interrumpir ese ciclo con acciones pequeñas pero consistentes. No se trata de pasar de evitar toda interacción a dar una charla frente a 500 personas en un solo paso, sino de construir una serie de momentos que vayan demostrando a tu mente que eres capaz. Identificar tu momento de bloqueo más frecuente es el primer ejercicio que puedes hacer para comenzar a romper esta barrera. Pregúntate, ¿en qué situaciones específicas noto que mi seguridad desaparece? Puede ser en reuniones con tu jefe, al hablar con desconocidos, en presentaciones formales o incluso en conversaciones familiares donde hay personas dominantes. No basta con decir me pongo nervioso al hablar en público, hay que ser muy preciso. Por ejemplo, quizás no te tiembla la voz cuando saludas a un grupo,
Pero si cuando te piden que expliques un punto técnico, o tal vez no tienes problema en presentar ideas preparadas, pero te bloqueas cuando te hacen una pregunta inesperada. Cuando localices ese momento exacto, detente y observa qué pasa dentro de ti. ¿Tu respiración se acelera? ¿Tus manos sudan? ¿Sientes que tu mente se queda en blanco? Esa observación es fundamental porque te permite separar el hecho real, estás en una conversación, de la interpretación que hace tu cuerpo. Esto es una amenaza. A partir de ahí, puedes trabajar en entrenar a tu mente y a tu cuerpo para responder de forma distinta. Por ejemplo, si detectas que el bloqueo aparece cuando te interrumpen, puedes practicar responder en frases cortas que recuperen tu turno sin confrontar. Si tu bloqueo surge cuando notas muchas miradas sobre ti, puedes entrenar la habilidad de sostener la vista en una sola persona por unos segundos antes de pasar a la siguiente, reduciendo la sensación de exposición. No se trata de eliminar por completo la incomodidad, sino de enseñarle a tu cerebro que puedes atravesarla y seguir comunicando con claridad. A medida que repitas este proceso, irás comprobando que la seguridad no es una cualidad con la que se nace o no, sino una competencia que se desarrolla. Y en ese momento, el mito de la seguridad innata deja de tener poder sobre ti. Capítulo número 2. El poder oculto de la autopercepción. La forma en que te percibes a ti mismo es el molde invisible que define cómo te comunicas con los demás. Antes de que abras la boca, ya has decidido, consciente o inconscientemente, qué tan capaz eres, qué tanto valor tienen tus palabras y cuánto mereces ser escuchado. Esa autoimagen es como una lente. Si está empañada, verás el mundo y tu papel en él de manera distorsionada. Si está clara, cada interacción será una oportunidad de conexión y liderazgo. Lo fascinante es que, aunque pocas personas lo reconocen, esta imagen interna dicta no solo tu tono de voz o tu postura, sino también las palabras que eliges, la energía con la que las pronuncias y hasta tu disposición a participar en una conversación. Imagina a dos personas con el mismo conocimiento y experiencia que reciben la misma oportunidad de presentar una idea ante un grupo importante. La primera persona se percibe como alguien competente, pero siente que sus ideas no siempre son bien recibidas. La segunda se ve a sí misma como un referente en su área, alguien cuyas opiniones son valiosas y necesarias. Aunque el contenido de sus presentaciones sea similar, la segunda persona probablemente hablará con más firmeza, hará pausas estratégicas, sostendrá la mirada de su audiencia y transmitirá confianza. La primera, en cambio, podría llenar su discurso de muletillas, evitar el contacto visual o apurar sus palabras para terminar cuanto antes. No es que una sepa más que la otra, sino que su autopercepción actúa como un guión invisible que condiciona todo. Aquí entra en juego un fenómeno estudiado en psicología, el efecto Pigmalión. Este principio plantea que las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás influyen directamente en nuestro rendimiento. Si te repites que no eres bueno comunicando, tu cerebro buscará confirmar esa creencia en cada interacción. Y al revés, si te convences de que tienes algo valioso que decir y que tu presencia importa, comenzarás a comportarte de manera que refuerza esa creencia. No es magia, es un proceso de coherencia interna. Actuamos para no contradecir lo que creemos de nosotros mismos. Un ejemplo claro está en el ámbito educativo. Hay estudios donde a un grupo de maestros se les dijo, falsamente, que ciertos alumnos eran más talentosos que el promedio, basándose en supuestos resultados de pruebas. Con el tiempo, esos alumnos comenzaron a destacar realmente, no porque tuvieran capacidades especiales, sino porque recibieron más atención, más paciencia y más retroalimentación positiva. El mismo efecto ocurre dentro de nosotros. Si internamente nos tratamos como personas capaces, nos damos más oportunidades, más margen de error y más motivación para seguir intentando. La autoconfianza proyectada es ese puente entre lo que crees de ti y lo que el mundo percibe. No se trata de fingir ni de aparentar algo que no eres, sino de actuar de acuerdo con tu mejor versión posible, incluso antes de que sea una realidad tangible. Si proyectas duda, los demás tenderán a responder con duda. Si proyectas seguridad, atraerás más atención, respeto y apertura. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Esperan sentirse seguras para proyectar seguridad, cuando en realidad es al revés. Primero proyectas, luego tu mente se adapta a esa proyección y, con el tiempo, la seguridad se convierte en parte de ti. Para fortalecer tu autoimagen, es útil trabajar en varios frentes. El primero es el diálogo interno. Presta atención a cómo te hablas antes, durante y después de una interacción importante. Si notas frases como seguro me voy a equivocar o no voy a saber qué decir, detente y cámbialas por afirmaciones realistas, pero potenciadoras,
cómo voy a aportar valor o puedo manejar esta conversación paso a paso. Esto no es un truco superficial. Las palabras que eliges para hablarte a ti mismo moldean tus emociones y, por ende, tu comportamiento. El segundo frente es la evidencia acumulada. Haz una lista de momentos en los que lograste comunicarte con éxito, aunque fueran pequeños. Una vez que resolviste un malentendido, que diste una opinión y fue bien recibida, que defendiste una idea y generó acuerdo. Estos recuerdos son anclas que puedes usar para recordarte que ya tienes la capacidad, aunque tu mente a veces quiera negarlo. El tercer frente es la práctica intencional. No basta con exponerte al azar a situaciones sociales. Necesitas diseñar momentos para entrenar la autoimagen. Por ejemplo, proponte liderar una pequeña parte de una reunión, iniciar una conversación con un desconocido o expresar una opinión en un grupo. Cada victoria, por pequeña que parezca, envía un mensaje claro a tu cerebro. Soy capaz de esto. Un ejercicio poderoso para transformar tu autoimagen es rediseñar tu historia personal. Todos llevamos en la mente un relato sobre quiénes somos, basado en experiencias pasadas, etiquetas que otros nos pusieron y conclusiones que sacamos en momentos de inseguridad. Si en tu historia eres la persona tímida que evita hablar en público, cada vez que enfrentes una situación comunicativa, tu mente se alineará con ese guión. Lo que propongo es reescribirlo de manera consciente. No se trata de inventar algo irreal, sino de reinterpretar los mismos hechos con un enfoque que te empodere. Toma una hoja y escribe brevemente cómo sueles describirte en cuanto a tu capacidad de comunicarte. Luego, identifica en ese texto las frases que te limitan y cámbialas por versiones constructivas. Por ejemplo, en lugar de siempre me pongo nervioso y me trabo, podrías escribir a veces siento nervios, pero he demostrado que puedo hablar con claridad cuando me enfoco en el mensaje. En vez de no tengo facilidad para las palabras, podrías poner estoy desarrollando cada vez más mi habilidad para elegir las palabras correctas. Al repetir este nuevo relato y actuar de acuerdo con él, comenzarás a ver cambios reales, porque tu mente buscará ser coherente con la nueva versión de ti. Este rediseño no es un ejercicio aislado. Es un compromiso continuo de vigilar la historia que te cuentas y de ajustarla para que trabaje a tu favor, no en tu contra. Cuando tu autoimagen y tu comunicación externa se alinean, tu presencia cambia. Las personas lo notan, responden distinto y, lo más importante, tú mismo empiezas a creértelo. En ese punto, la seguridad deja de ser un objetivo lejano y se convierte en tu manera natural de estar en el mundo. Capítulo número 3. El interruptor mental de la persuasión. Imagina que entras a una sala llena de desconocidos, y en lugar de sentir ansiedad o presión, sientes como si cada persona estuviera predispuesta a escucharte, como si hubieras encontrado un código secreto para abrir puertas invisibles en la mente de quienes te rodean. Esa sensación no es magia ni manipulación oscura, es el resultado de comprender y aplicar lo que yo llamo el interruptor mental de la persuasión. Este interruptor es un estado en el que el cerebro humano se vuelve más abierto, receptivo y proclive a aceptar nuevas ideas. Todos lo hemos experimentado sin darnos cuenta. Cuando alguien nos habla de algo que nos emociona, cuando sentimos que la persona nos comprende de verdad o cuando la conversación nos envuelve desde el primer segundo. El objetivo no es imponer, sino generar el contexto mental adecuado para que el otro quiera escucharte. El modo receptivo del cerebro humano funciona como un filtro. Cuando está cerrado, cualquier mensaje que intentes transmitir rebotará contra una muralla invisible. Cuando está abierto, las palabras entran con fluidez y se quedan. La neurociencia demuestra que la amígdala, el tálamo y la corteza prefrontal trabajan en conjunto para decidir si algo merece atención o no. Si la interacción despierta emociones positivas, curiosidad o sensación de seguridad, el filtro se relaja. Por eso, tu primera tarea para persuadir no es soltar datos o argumentos, sino crear ese pequeño clic emocional que predispone a la escucha. Piensa en la última vez que alguien te vendió algo sin que sintieras que te estaban vendiendo nada. Tal vez fue una recomendación de un amigo sobre una película, o cuando un colega entusiasmado te habló de un restaurante. En esos casos, lo que te convenció no fue la lógica pura, sino la energía con la que la información te llegó, el contexto emocional que se generó antes de que tu mente activara el filtro crítico. Esa es la esencia del interruptor mental, despertar el interés genuino antes de que la otra persona tenga oportunidad de levantar defensas. Activar la apertura en segundos no es un acto improvisado, requiere conciencia y estrategia. Uno de los métodos más efectivos es empezar la conversación con algo que el interlocutor valore profundamente. Puede ser una referencia a un interés compartido, una observación sobre su entorno, un cumplido genuino o incluso una pregunta que le haga reflexionar. Por ejemplo,
Si estás hablando con un cliente potencial, no comiences enumerando beneficios técnicos de tu producto. Empieza comentando algo relevante que hayas notado sobre su negocio o sector, algo que le demuestre que entiende su mundo. Esa conexión inicial es como poner la llave en la cerradura del modo receptivo. En el ámbito social, los ganchos iniciales funcionan igual. Imagina que llegas a una reunión y en lugar de decir un simple hola, lanzas una pregunta que activa la imaginación. Si pudieras cenar con cualquier persona en la historia, ¿con quién sería? Ese tipo de apertura no solo rompe el hielo, sino que introduce al otro en un estado mental más abierto y creativo. Lo mismo ocurre en presentaciones. Iniciar con una historia breve, una anécdota curiosa o un dato impactante provoca que la audiencia quiera más. Para practicarlo, realiza un ejercicio en 3 contextos distintos: el profesional, el social y el personal. En el profesional, diseña una apertura magnética para una reunión importante. En el social, crea una frase inicial que puedas usar en una fiesta para generar conversación. Y en el personal, piensa en cómo podrías iniciar una charla significativa con un familiar con el que no hablas a menudo. La clave está en que en cada caso, tu apertura debe despertar emoción, curiosidad o conexión. En el trabajo, podrías decir a un cliente: estuve revisando algo de su industria y encontré un cambio interesante que creo que podría impactarle directamente. ¿Le gustaría que se lo comparta? En un evento social, podrías romper el hielo con: si este lugar tuviera una banda sonora, ¿cuál crees que sería? Y en el ámbito personal, tal vez, recuerdas aquel día que, seguido de una anécdota emotiva o graciosa que invite a seguir conversando. Lo fascinante del interruptor mental es que, una vez activado, todo lo que digas después fluye mejor. El interlocutor te presta más atención, asimila mejor la información y la retiene más tiempo. No significa que siempre aceptará tu punto de vista, pero sí que estará mucho más dispuesto a considerarlo. La persuasión inmediata no es un golpe de suerte. Es un proceso que empieza con la apertura emocional y se sostiene con la coherencia entre lo que dices y lo que transmites con tu lenguaje corporal, tono de voz y energía. El error más común es empezar hablando para ti en lugar de para el otro. Recuerda, el interruptor no se activa cuando sueltas todo lo que quieres decir, sino cuando haces que la otra persona sienta que lo que vas a compartir tiene relevancia directa en su mundo. El momento en que logras que alguien piense «esto me importa» es el momento en que el filtro se abre y tu mensaje entra. Si quieres dominar la persuasión, empieza por dejar de buscar las palabras perfectas y concéntrate en crear las condiciones perfectas. Porque antes de convencer a alguien con argumentos, necesitas que te conceda el permiso de influir en su mente. Ese permiso se gana en los primeros segundos. Y cuando entiendas que el verdadero poder está en ese instante inicial, descubrirás que persuadir e influir no es cuestión de suerte, sino de preparación consciente y práctica constante. Capítulo número 4. Lenguaje no verbal que inspira confianza. La comunicación humana es como un iceberg. Lo que decimos con palabras es solo una pequeña parte de lo que realmente transmitimos. Debajo de la superficie, la postura, los gestos, la expresión facial y el contacto visual trabajan silenciosamente para reforzar o sabotear nuestro mensaje. Una persona puede pronunciar un discurso perfectamente estructurado, pero si su cuerpo está rígido, su mirada esquiva o sus manos inquietas, el oyente percibirá una incoherencia que erosionará la credibilidad. El lenguaje no verbal no solo acompaña a las palabras, las precede, las envuelve y muchas veces, las reemplaza. Es el primer filtro que define si alguien confía en ti antes incluso de que abras la boca. Por eso, comprender cómo usarlo estratégicamente es esencial para inspirar confianza de manera inmediata y sostenida. Piensa en un líder que admiras. Antes de que recuerdes sus frases célebres, probablemente recuerdes cómo se movía, cómo te miraba, cómo su presencia llenaba la habitación. Esa presencia es, en gran parte, el resultado de un dominio consciente del lenguaje corporal. Un ejemplo claro lo encontramos en los grandes oradores históricos. Winston Churchill, por ejemplo, no tenía una voz naturalmente fuerte ni un físico imponente, pero manejaba el silencio, la mirada y la postura con tal intención que su mensaje penetraba profundamente. Del mismo modo, Oprah Winfrey combina un contacto visual cálido con gestos abiertos que invitan a la conexión, transmitiendo cercanía y autoridad al mismo tiempo. La postura es la columna vertebral de la confianza proyectada. Cuando el cuerpo está alineado, el pecho ligeramente abierto y los hombros relajados hacia atrás, la voz fluye con mayor resonancia y la respiración se profundiza, enviando señales de seguridad tanto al público como a tu propio sistema nervioso. Por el contrario, una postura encorvada o cerrada restringe la respiración, reduce la energía de la voz y, sobre todo, proyecta inseguridad.
La neurociencia respalda esto. Investigaciones sobre la retroalimentación corporal han demostrado que adoptar una postura de poder durante 2 minutos puede aumentar la sensación interna de confianza y reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El contacto visual es otro pilar clave. Mirar a los ojos no es solo un signo de atención, es una declaración silenciosa de estoy presente y confío en lo que digo. Sin embargo, no se trata de un mirar fijo y agresivo, sino de un contacto natural que oscila entre diferentes personas si hablas a un grupo. La regla del 60 al 40 puede ayudarte. Mantén contacto visual aproximadamente el 60% del tiempo cuando escuchas y el 40% cuando hablas. Esto evita que parezcas intimidante y, a la vez, evita transmitir desinterés. Un contacto visual cálido y sostenido comunica respeto y apertura, y prepara el terreno para la influencia. Los gestos funcionan como subrayados visuales de tus ideas. Las manos abiertas, con las palmas visibles, envían un mensaje de transparencia y honestidad, mientras que los gestos hacia el pecho transmiten sinceridad personal. Por otro lado, microgestos como tocarse la cara, esconder las manos o cruzar los brazos pueden interpretarse como nerviosismo, rechazo o falta de apertura. En contextos de alta persuasión, como una negociación o una presentación de ventas, un gesto equivocado en el momento clave puede debilitar el impacto de tus palabras. Es por eso que desarrollar una conciencia fina de los movimientos que realizas, incluso cuando crees que no te están observando, es vital. La respiración también juega un papel en tu lenguaje no verbal. Cuando respiras de forma lenta y profunda, tu ritmo corporal se estabiliza, tu tono de voz se regula y tus movimientos se vuelven más pausados y controlados. Esto contrasta con una respiración superficial y rápida, que tiende a generar movimientos bruscos y tensos, percibidos por los demás como ansiedad o inseguridad. Un orador que domina su respiración no solo proyecta calma, sino que también controla mejor sus pausas y silencios, elementos que intensifican el impacto del mensaje. El arte de la pausa corporal es un recurso poderoso y poco explotado. Pausar no solo con la voz, sino también con el cuerpo, deteniendo un gesto, manteniendo una postura firme durante unos segundos, crea un momento de énfasis que captura la atención. Es como si todo en ti dijera, lo que viene ahora importa. En un mundo saturado de estímulos, esos microinstantes de quietud son como anclas que fijan las ideas en la mente del oyente. Sin embargo, para que funcionen, deben surgir de un dominio consciente, no de la rigidez o el miedo. Una manera práctica de afinar tu lenguaje no verbal es grabarte en video mientras hablas, ya sea en una conversación simulada o practicando un discurso real. Observa cómo te mueves, dónde colocas las manos, qué hace tu rostro cuando escuchas y cuando respondes. Al principio puede resultar incómodo, pero es precisamente en esos detalles, muchos de los cuales no percibes en el momento, donde descubrirás patrones que puedes mejorar. Tal vez notes que tiendes a balancearte de un pie a otro, o que frunces el ceño cuando te concentras, lo que podría transmitir tensión. Corregir esos pequeños hábitos genera cambios enormes en la forma en que los demás te perciben. En entornos multiculturales, el lenguaje no verbal adquiere aún más relevancia, ya que ciertos gestos pueden tener significados distintos. Por ejemplo, el gesto de OK con los dedos es positivo en algunos países y ofensivo en otros. Incluso el espacio personal varía. En América Latina, una distancia más corta al conversar se interpreta como cercanía, mientras que en culturas nórdicas podría percibirse como invasión. Por ello, la sensibilidad cultural no solo evita malentendidos, sino que potencia la conexión y la confianza. Finalmente, es importante recordar que el lenguaje no verbal es un sistema integral. No se trata de forzar una postura o un gesto aislado, sino de lograr coherencia entre tu mensaje verbal y tu comunicación corporal. Cuando lo que dices, cómo lo dices y cómo te mueves están alineados, la confianza que proyectas se percibe como auténtica. Y la autenticidad es, en última instancia, el factor más persuasivo que existe. La seguridad que irradias con el cuerpo no solo abre puertas en lo profesional, sino que fortalece relaciones personales, crea puentes de entendimiento y te posiciona como alguien digno de ser escuchado. Capítulo número 5. El tono y ritmo que domina la sala. La voz es uno de los instrumentos más poderosos que poseemos, y sin embargo, la mayoría de las personas apenas son conscientes de su alcance. No es solo un vehículo para transmitir palabras, es una extensión de nuestra presencia, un elemento que puede amplificar la autoridad o destruirla en cuestión de segundos. Imagina entrar en una sala llena de desconocidos. Antes de que termines tu primera frase, tu tono, tu ritmo y la forma en que respiras ya han enviado mensajes silenciosos sobre quién eres y cómo deben percibirte. La voz, bien trabajada,
Puede atravesar distracciones, despertar interés genuino y guiar a un grupo entero hacia el punto que quieres enfatizar. Por eso, entrenarla no es opcional, es tan esencial como preparar el contenido mismo de tu mensaje. Despertar y entrenar la voz comienza por reconocer que no se trata solo de volumen o claridad, sino de aprender a proyectarla desde un lugar de control físico y emocional. Muchos creen que tener una voz potente es un don natural, pero la realidad es que cualquier persona puede fortalecerla con práctica consciente. Un buen punto de partida es entender la relación entre tu respiración y tu tono. La respiración diafragmática, utilizada por cantantes y oradores experimentados, permite sostener notas y frases sin tensión, transmitiendo serenidad y dominio. Cuando respiras superficialmente, desde el pecho, tu voz tiende a sonar entrecortada, insegura o fatigada. En cambio, al llevar el aire hasta el abdomen y dejar que el diafragma haga su trabajo, tu voz adquiere un peso y una estabilidad que se perciben como seguridad. El ritmo es otro pilar fundamental. Hablar demasiado rápido puede hacer que tu audiencia se sienta perdida o abrumada. Hacerlo demasiado lento puede inducir aburrimiento o impaciencia. El ritmo ideal no es uniforme. Debe modularse según la carga emocional y la importancia de lo que estás diciendo. Por ejemplo, cuando planteas una idea clave, ralentizar un poco el flujo y dejar micropausas después de frases importantes da a tu audiencia el tiempo necesario para procesar y asimilar. Por el contrario, cuando cuentas una anécdota ligera o quieres transmitir entusiasmo, acelerar levemente y variar la entonación mantiene la energía en el aire. El tono, por su parte, es el matiz emocional de la voz. Un tono monótono puede convertir el discurso más brillante en una experiencia soporífera. Aprende a jugar con la altura de tu voz para reflejar interés, urgencia o cercanía. Si quieres transmitir confianza y liderazgo, evita terminar tus frases con una entonación ascendente, como si fueran preguntas, porque eso genera la sensación de duda. En cambio, cierra las frases con firmeza, como quien deja una piedra sólida en el suelo. La respiración es también un ancla psicológica. Antes de comenzar a hablar, tomar una inhalación profunda y lenta no solo oxigena tu cerebro, sino que envía una señal a tu sistema nervioso de que estás en control. Esto se refleja inmediatamente en la estabilidad de tu voz y en la percepción de seguridad que proyectas. Un orador que respira de forma consciente tiene más control sobre su energía, evita el temblor en la voz y puede regular su proyección con precisión. En la práctica, un ejercicio útil para entrenar el ritmo y las pausas es la técnica del metrónomo vocal. Consiste en leer un texto en voz alta siguiendo el compás de un metrónomo, empezando por un tempo lento y aumentando gradualmente. Este método obliga a tomar conciencia del tiempo que dedicas a cada palabra y a mantener un flujo constante. Al principio puede sentirse mecánico, pero con el tiempo tu cerebro interioriza esa regularidad y eres capaz de adaptarla de forma natural a cualquier situación. También es crucial aprender a manejar las pausas. Una pausa bien colocada no es un vacío incómodo, sino una herramienta de autoridad. Cuando callas por un instante en medio de una idea importante, creas un espacio que obliga a tu audiencia a inclinarse hacia adelante, esperando lo que viene. Esto no solo incrementa la atención, sino que te da tiempo para modular tu siguiente frase con precisión. Observa a los grandes oradores. Sus silencios son tan calculados como sus palabras. Para mejorar tu tono, graba tu voz mientras lees y mientras improvisas. Escucharte de forma objetiva es revelador. Muchas veces no somos conscientes de que estamos hablando demasiado agudo o demasiado grave, o que mantenemos un patrón repetitivo que adormece a quien nos escucha. Al escucharte, identifica donde tu voz pierde fuerza o variedad, y practica enfatizando palabras clave con cambios sutiles de entonación. Esto añade textura y mantiene a tu audiencia enganchada. Por último, no olvides que tu voz es parte de tu lenguaje corporal. La posición de tu cuerpo afecta directamente a cómo suenas. Una postura encorvada comprime el diafragma y restringe la proyección. Una postura erguida y relajada abre el canal respiratorio y permite que tu voz fluya con potencia. Piensa en tu cuerpo como un instrumento musical. Si está mal afinado o bloqueado, el sonido se verá afectado. Hablar con un tono y ritmo que dominen la sala no es cuestión de imponerse por la fuerza, sino de encontrar la frecuencia y cadencia que conecten de forma natural con tu audiencia. Cuando aprendes a respirar desde la base, a modular el ritmo, a usar el silencio como arma y a proyectar con intención, no solo captas la atención, sino que la sostienes de principio a fin. Y eso, en el arte de hablar con seguridad, es la diferencia entre ser escuchado y ser recordado. Capítulo número 6. La fórmula de la congruencia total. La congruencia en la comunicación es como la columna vertebral de una figura humana.
invisible para el espectador, pero absolutamente esencial para que todo se mantenga en pie. Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que tu cuerpo transmite están alineados, las personas lo sienten, incluso sin saber explicarlo. Hay una especie de resonancia emocional que genera confianza automática. En cambio, cuando hay una pequeña fisura entre lo que dices y lo que tu cuerpo o tu tono revelan, el cerebro del otro lo detecta de inmediato y empieza a desconfiar, aunque no pueda señalar con palabras el porqué. Esa falta de congruencia se traduce en gestos nerviosos, en microexpresiones que contradicen la sonrisa, o en una voz que intenta sonar segura, pero deja escapar un temblor. La raíz de la incongruencia suele estar en los pensamientos que operan de fondo, esos diálogos internos que, aunque no se pronuncien, filtran emociones al lenguaje corporal. Si tu mente está llena de inseguridad, tu postura tenderá a encogerse. Si dudas de lo que estás diciendo, tu voz buscará refugio en un volumen más bajo. La mente y el cuerpo están en un intercambio constante de señales, y el público lee ese idioma invisible con más atención que las palabras mismas. Por eso, entrenar la congruencia no empieza solo en cómo mueves las manos o cómo usas la voz, sino en el origen, lo que crees y lo que te dices a ti mismo mientras hablas. Una herramienta potente para empezar este alineamiento es la práctica consciente frente a un espejo. No se trata únicamente de verte y corregir, sino de observar qué sientes mientras te escuchas. Haz el ejercicio de hablar sobre algo en lo que creas profundamente y observa cómo tu postura se expande, cómo tus manos acompañan con naturalidad, cómo la mirada se fija con firmeza. Luego, intenta hablar de algo que no te convenza en absoluto. Notarás cómo la energía cambia. Tal vez tus hombros bajan, tu tono se vuelve plano o tu mirada se dispersa. Este contraste te permitirá identificar patrones automáticos que delatan incongruencia. La congruencia también implica un respeto absoluto por el contenido que compartes. Si no has validado o experimentado aquello que transmites, será muy difícil que el cuerpo y la voz lo respalden sin fisuras. Por eso, antes de subirte a un escenario o abrir la boca en una conversación importante, pregúntate, ¿creo realmente en lo que voy a decir? Si la respuesta es tibia, no intentes forzar el carisma, porque el público notará el esfuerzo artificial. Es preferible reformular tu mensaje para alinearlo con tus convicciones reales, aunque eso implique simplificarlo. En contextos profesionales, la congruencia se convierte en un arma de liderazgo. Piensa en un jefe que proclama que el trabajo en equipo es lo más importante, pero rara vez escucha a su equipo o respeta sus tiempos. Sus palabras pierden peso porque sus acciones no las respaldan. En cambio, un líder que habla de colaboración y lo demuestra en cada gesto, compartiendo el crédito, escuchando con atención, adaptando procesos, proyecta una autoridad natural que no necesita imponerse. Esa autoridad es percibida como legítima porque su congruencia la valida. En la comunicación interpersonal, este alineamiento crea una experiencia emocional coherente para el otro. Por ejemplo, si dices me alegra verte con los hombros caídos, un tono plano y sin contacto visual, el mensaje real no es de alegría, sino de apatía o distracción. El receptor no procesa solo el contenido verbal, procesa un paquete completo de señales en el que la palabra pesa menos que la emoción transmitida. Ser consciente de este fenómeno te da el poder de ajustar no solo lo que dices, sino cómo lo dices, para que todo apunte en la misma dirección. El trabajo de congruencia requiere paciencia, porque implica reprogramar hábitos de años. No basta con corregir la postura o modular la voz. Hay que ir más profundo y revisar las creencias y estados emocionales que disparan esas reacciones. Si al hablar en público tu cuerpo se tensa, probablemente no sea solo un problema físico, sino una señal de que tu mente percibe la situación como una amenaza. Cambiar esa percepción mediante experiencias graduales y positivas reduce el conflicto interno y, por ende, la incongruencia. Este entrenamiento no es para actuar mejor, sino para ser más auténtico. La autenticidad es la forma más sencilla de congruencia. Cuando no hay nada que ocultar ni disimular, el cuerpo y la voz se alinean solos con el mensaje. La dificultad está en que muchas veces hemos aprendido a vestirnos de máscaras para encajar o protegernos, y esas máscaras generan microfricciones que los demás perciben. La meta es llegar al punto en que lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas formen un solo bloque, sólido y claro. Cuando llegas a ese estado, no necesitas exagerar gestos ni forzar un tono convincente. La gente siente que lo que dices es verdad porque la energía que transmites no tiene contradicciones. Esto no solo mejora tu efectividad como comunicador, sino que refuerza tu reputación. Las personas confían más en alguien que mantiene un mismo mensaje verbal y no verbal a lo largo del tiempo. En un mundo saturado de mensajes superficiales y poses aprendidas,
La congruencia se convierte en un diferenciador inmediato y poderoso. Capítulo número 7. La psicología de la influencia inmediata. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos buscado influir en los demás. No importa si fue para conseguir alimento, establecer alianzas o simplemente sobrevivir, la capacidad de influir ha sido una herramienta de poder tan esencial como la fuerza física o la inteligencia estratégica. Sin embargo, hay un error común en la manera en que muchas personas conciben la influencia. Creen que es un proceso largo, complicado, que necesita horas de persuasión o argumentos interminables. La realidad es que, en la mayoría de las interacciones, la influencia ocurre en los primeros segundos. La psicología lo respalda. El cerebro humano toma decisiones rápidas, intuitivas y, en gran medida, emocionales antes de justificarlas racionalmente. Esto significa que, para influir de manera inmediata, debemos aprender a trabajar con los mecanismos mentales que activan la apertura, la aceptación y el acuerdo, casi sin que la otra persona se dé cuenta de que está ocurriendo. Uno de los principios universales más poderosos es la reciprocidad. Nuestro cerebro está programado para devolver lo que recibe. Si alguien nos da un cumplido genuino, sentimos el impulso de corresponder. Si nos ofrecen un detalle, un gesto amable o información valiosa, queremos equilibrar la balanza. Esto no es manipulación, es una danza social profundamente arraigada en nuestra biología. La reciprocidad se puede activar incluso en un encuentro de pocos segundos. Un ejemplo, entras a una reunión y, antes de decir lo que quieres, le reconoces a la otra persona un logro reciente o le agradeces por algo específico. Sin darte cuenta, acabas de plantar la semilla para que esté más dispuesta a escuchar tu propuesta. Otro principio clave es la prueba social. Las personas tendemos a mirar a nuestro alrededor para saber cómo comportarnos o qué creer. Si demostramos, de forma sutil pero contundente, que nuestra idea, producto o propuesta ya ha sido aceptada o valorada por otros, el receptor se siente más inclinado a aceptarla también. Aquí no se trata de presumir, sino de encuadrar la información de forma estratégica. No es lo mismo decir, mi idea funciona, que decir, justo la semana pasada, un equipo como el tuyo probó esta estrategia y obtuvo resultados excelentes en solo 3 días. La primera frase es opinión, la segunda es una narrativa con respaldo. La autoridad también juega un papel crucial. Las personas, consciente o inconscientemente, otorgan más credibilidad a quienes perciben como expertos. La autoridad no siempre se basa en títulos o cargos. Puede ser transmitida a través del lenguaje, el tono de voz, la seguridad corporal y la claridad con la que se exponen los argumentos. Un error frecuente es que muchos tratan de imponer autoridad, pero la verdadera autoridad se proyecta sin forzar, a través de la congruencia y la calma. Cuando hablas con seguridad, con datos claros, y transmites la sensación de que sabes de lo que hablas, tu interlocutor se abre casi automáticamente a tu influencia. La coherencia y el compromiso son otra herramienta sutil pero imbatible. Las personas sienten una fuerte necesidad interna de ser coherentes con lo que ya han dicho o hecho. Esto significa que, si logras que alguien acepte una idea pequeña al inicio de la conversación, lo que llamamos un microacuerdo, es mucho más probable que acepte algo más grande después. Por ejemplo, antes de pedir un cambio importante en un proyecto, puedes conseguir que la otra persona esté de acuerdo con algo más sencillo, como sí, es cierto que este enfoque podría ahorrar tiempo. Ese pequeño sí abre la puerta al gran sí que quieres conseguir más adelante. Luego está la escasez, que apela a nuestra aversión, a perder oportunidades. Cuando algo parece limitado en tiempo o en disponibilidad, nuestro cerebro lo percibe como más valioso. En la influencia inmediata, la escasez puede ser comunicada de forma natural, sin sonar a truco de vendedor. Por ejemplo, en lugar de decir, debes decidirte ya, puedes decir, esta propuesta está abierta hasta el viernes porque después el equipo estará concentrado en otro proyecto. El mensaje es el mismo, pero la percepción cambia radicalmente. La simpatía también es un catalizador increíble. Nos dejamos influir más fácilmente por personas que nos agradan. Y la simpatía no se trata solo de ser amable. Incluye encontrar puntos en común, demostrar interés genuino por el otro y reflejar ciertos patrones de su comunicación para generar conexión inconsciente. Si la otra persona percibe que la entiendes, que valora su perspectiva y que no la estás juzgando, se abre a tu mensaje sin resistencias. Combinar estos principios en una sola interacción requiere precisión y conciencia. Por ejemplo, imagina que entras a una negociación, saludas con una sonrisa genuina, simpatía, agradeces el tiempo que te han dado, reciprocidad, mencionas que otros equipos han logrado excelentes resultados con lo que propones,
prueba social, hablas con voz firme y postura abierta, autoridad. Consigues que la persona esté de acuerdo con un detalle menor de tu propuesta, compromiso, y finalmente aclaras que la oportunidad está disponible por un tiempo limitado, escasez. Lo que podría parecer un intercambio casual se convierte en un guión estratégico que, en menos de 3 minutos, coloca a la otra persona en un estado mental favorable para aceptar tu idea. Pero aquí es donde entra el verdadero arte. La influencia inmediata no funciona si se siente forzada o interesada. El cerebro humano es extremadamente hábil para detectar incoherencias emocionales y dobles intenciones. Por eso, el primer paso para dominarla es trabajar en tu propia intención interna. Cuando tu objetivo es genuinamente ayudar, aportar valor o encontrar un beneficio mutuo, todo lo que dices y haces se percibe como auténtico, y eso multiplica tu impacto. Ahora, vamos al ejercicio práctico para consolidar este capítulo. Vas a diseñar un guión de influencia de 3 minutos. Elige un contexto real en el que necesites persuadir a alguien. Puede ser una propuesta laboral, convencer a un cliente, inspirar a tu equipo o incluso motivar a un amigo a tomar una decisión importante. Primero, identifica qué principio de influencia será tu puerta de entrada, reciprocidad, simpatía, autoridad, etc., y cómo lo activarás en los primeros segundos. Luego, decide qué microacuerdo vas a buscar antes de tu petición principal. Finalmente, cierra con un elemento de escasez o urgencia que no suene artificial, sino natural a la situación. Practica este guión en voz alta, frente a un espejo o grabándote, hasta que fluya con naturalidad. Cuando logres que parezca una conversación espontánea, habrás alcanzado el punto exacto donde la psicología y el arte de hablar se encuentran. Capítulo número 8. El arte de contar historias que conectan. Desde que el ser humano comenzó a comunicarse, las historias han sido el puente más poderoso para transmitir ideas, emociones y valores. Antes incluso de que existiera la escritura, las personas ya se reunían alrededor del fuego para escuchar relatos que explicaban el origen del mundo, las hazañas de héroes y las lecciones aprendidas a través de generaciones. Esta inclinación por las narrativas no es casualidad. Nuestro cerebro está diseñado para recibir, procesar y recordar información mucho mejor cuando se presenta en forma de historia. Esto significa que, si quieres influir profundamente en alguien, no basta con tener datos sólidos o argumentos lógicos. Necesitas tejerlos en un relato que despierte la imaginación, toque las emociones y genere una experiencia mental vívida. La clave es entender que una historia no es simplemente una sucesión de hechos, es una estructura emocionalmente cargada que genera identificación. Cuando cuentas una anécdota, el oyente no solo te escucha, viaja contigo, siente lo que tú sentiste, ve lo que tú viste, se enfrenta a tus mismos obstáculos y vive el alivio o la euforia de tu resolución. Este fenómeno ocurre gracias a las neuronas espejo, que se activan cuando vemos o escuchamos a alguien vivir una experiencia. Tu oyente no está recibiendo una lección pasiva, está experimentando tu historia en carne propia. Y ahí reside la magia. No hay mejor forma de conectar con alguien que hacerle sentir que ha caminado en tus zapatos. El error más común al contar una historia es pensar que se trata de impresionar con exageraciones o con un discurso rebuscado. En realidad, lo que más conecta es la autenticidad. Si tu relato suena fabricado, si parece que lo memorizaste palabra por palabra para sonar perfecto, perderá impacto. El poder de una historia radica en la vulnerabilidad que transmites, en la verdad emocional que hay detrás de tus palabras. No se trata de que todos los elementos sean literalmente exactos. A veces, la narrativa requiere condensar o ajustar detalles, sino de que la esencia emocional sea real. Esto implica que, si estás contando cómo superaste un reto, tu relato debe reflejar fielmente la tensión, la duda y la lucha que viviste, incluso si simplificas algunos elementos para que la historia fluya. Lo esencial es que el oyente sienta tu humanidad, que perciba que no eres un orador distante, sino alguien que, como él, ha enfrentado miedos, errores y desafíos. La estructura de un relato persuasivo tiene 3 pilares fundamentales: el inicio que atrapa, el conflicto que sostiene la atención y la resolución que deja huella. El inicio debe ser como la primera línea de una novela que no puedes dejar de leer. Aquí no se trata de dar explicaciones largas, sino de despertar una pregunta inmediata en la mente del oyente: ¿y luego qué pasó? Puedes lograrlo con una frase inesperada, una imagen vívida o una situación que rompa las expectativas. Por ejemplo, nunca olvidaré el día en que me quedé mudo frente a 100 personas. Al escuchar eso, cualquiera quiere saber por qué te quedaste mudo y qué sucedió después. El conflicto es el corazón de tu historia, el momento en que describes los obstáculos, las tensiones y las dudas que tuviste. Sin conflicto,
no hay drama, y sin drama, no hay interés. Aquí es donde puedes incorporar sensaciones físicas, pensamientos contradictorios, pequeños fracasos y momentos de duda para que el oyente se sumerja por completo. La resolución es la recompensa, el aprendizaje, el cambio o la victoria que obtuviste y que ahora compartes no como un trofeo, sino como una invitación para que el otro también se transforme. Contar historias persuasivas implica no solo cuidar el contenido, sino también la forma en que las transmites. Tu lenguaje corporal debe acompañar el relato. Un gesto a tiempo puede reforzar la emoción, una pausa prolongada puede generar suspenso, un cambio de tono puede marcar el clímax. Imagina que describes el momento en que recibiste una noticia que cambió tu vida. Si tu voz se acelera y tu respiración se vuelve más corta, el oyente no solo escucha la tensión, la siente. Esto es fundamental, porque la persuasión no ocurre en el plano lógico, sino en el emocional. Las personas rara vez cambian de opinión solo porque les presentaste datos, cambian porque algo en tu historia tocó una fibra interna. Por eso, mientras narras, debes preguntarte constantemente, ¿qué quiero que sienta en este momento mi audiencia? Otro elemento clave es adaptar tus historias a tu oyente. No todas las narrativas funcionan para todos los públicos. Una anécdota personal sobre un fracaso empresarial puede ser muy poderosa en una charla con emprendedores, pero quizá no tenga el mismo impacto en un grupo de adolescentes que buscan inspiración para su futuro. La versatilidad es la marca de un buen narrador. Puedes tomar una misma historia y ajustarla según el contexto, cambiando el énfasis, el ritmo o los detalles para que se sienta relevante para quien te escucha. Piensa en tu historia como una maleta de viaje. Siempre lleva lo esencial, pero puedes reorganizarla para diferentes destinos. El ejercicio que puedes practicar para dominar el arte de contar historias de impacto es construir tu propia anécdota transformadora. Empieza eligiendo un momento de tu vida que haya marcado un antes y un después. Puede ser una situación de éxito, un error del que aprendiste o un desafío que te obligó a reinventarte. Escríbela en bruto, sin preocuparte por la forma, solo volcándola al papel tal como la recuerdas. Luego, revisa el relato buscando los 3 elementos esenciales: inicio atrapante, conflicto potente y resolución memorable. Añade detalles sensoriales, colores, sonidos, olores, para que el oyente pueda visualizar y sentir lo que tú viviste. Finalmente, practica contándola en voz alta, variando el tono y el ritmo, para encontrar la versión más natural y cautivadora. La repetición te permitirá pulir la historia hasta que fluya sin esfuerzo, pero recuerda que lo más importante es mantener la autenticidad. Cuando dominas el arte de narrar, no solo mejoras tus habilidades de comunicación, sino que te conviertes en alguien que deja huella. Una buena historia puede abrirte puertas, crear conexiones instantáneas y lograr que tus ideas perduren mucho después de que hayas terminado de hablar. Piensa en las charlas más memorables que has escuchado. Probablemente no recuerdes todos los datos que se mencionaron, pero sí las historias que te hicieron reír, reflexionar o emocionarte. Eso es lo que quieres lograr, que tu mensaje viva en la mente y en el corazón de quien te escucha, no como una lista de argumentos, sino como una experiencia que no podrá olvidar. Capítulo número 9. Preguntas que abren puertas. Las preguntas son uno de los recursos más poderosos en la comunicación humana. No solamente cumplen la función de obtener información, sino que también abren ventanas a la mente y el corazón del otro. Una pregunta bien formulada puede desbloquear una conversación cerrada, romper el hielo en un momento incómodo o llevar a una persona a reflexionar profundamente sobre algo que nunca había considerado. Lo fascinante de las preguntas es que, a diferencia de una afirmación, no imponen, sino que invitan. Cuando afirmas, el otro escucha y, casi automáticamente, evalúa si está de acuerdo o no. En cambio, cuando preguntas, creas un espacio de exploración donde el otro siente que su opinión importa. Esta diferencia, sutil pero crucial, puede transformar una interacción corriente en un momento de conexión genuina. Piensa en las últimas conversaciones que tuviste en las que sentiste que la otra persona estaba realmente interesada en ti. Seguramente no fue porque te dio un discurso largo sobre sí misma, sino porque te hizo preguntas que te llevaron a abrirte. La magia está en que las preguntas bien planteadas demuestran curiosidad auténtica, y la curiosidad auténtica es percibida como interés genuino, algo que todos valoramos profundamente. Esto tiene un impacto inmediato en la confianza que la otra persona deposita en ti. No es casualidad que grandes entrevistadores, negociadores y líderes utilicen preguntas como herramienta principal para guiar y moldear la dirección de una conversación. Pero no todas las preguntas son iguales. Una pregunta superficial genera respuestas superficiales. Por ejemplo,
Preguntar ¿cómo estás? Muchas veces se convierte en una formalidad vacía, porque la respuesta automática será bien aunque no sea cierto. En cambio, si reformulas esa pregunta ¿a qué ha sido lo mejor de tu día hasta ahora? ¿O qué es lo que más te ha hecho pensar esta semana? Inmediatamente llevas a la persona a un nivel de respuesta más profundo. Aquí no hay espacio para un simple bien, y eso abre la puerta a una conversación más rica. Este tipo de preguntas que invitan a compartir y confiar requieren que estés presente y que escuches con atención, porque muchas veces la mejor pregunta surge como respuesta a algo que la otra persona acaba de decir. En contextos de persuasión, las preguntas tienen un doble valor. No solo te permiten obtener información sobre las necesidades, intereses y emociones de la otra parte, sino que también les das la sensación de que la conversación gira en torno a ellos. Esto es clave, porque en cualquier interacción, la gente tiende a recordar mejor cómo los hiciste sentir que las palabras exactas que usaste. Y sentirse escuchado es una de las experiencias emocionales más satisfactorias. De hecho, a nivel psicológico, cuando alguien responde a una pregunta profunda, está más abierto a influencias posteriores, porque hablar de sí mismo activa áreas del cerebro relacionadas con el placer y la recompensa. En otras palabras, al hacer que la otra persona hable de lo que le importa, estás creando un estado mental más receptivo. Para aprovechar este efecto, es importante manejar diferentes tipos de preguntas según el objetivo que tengas. Las preguntas abiertas son ideales para iniciar y expandir la conversación, porque invitan a la otra persona a explayarse. Por ejemplo, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Abre mucho más que lo decidiste ayer. Sin embargo, también puedes usar preguntas cerradas estratégicamente, sobre todo para confirmar información o guiar hacia una conclusión específica. La clave está en el equilibrio y en no abusar de un solo tipo. Un buen comunicador alterna entre preguntas abiertas para explorar y preguntas cerradas para afinar. Otro aspecto que no se puede pasar por alto es el tono y el momento. La misma pregunta puede percibirse como un interés genuino o como una invasión, dependiendo de cómo y cuándo la hagas. Si alguien apenas te conoce y le pregunta sobre su vida personal de manera directa y fría, probablemente se cierre. Pero si has construido un mínimo de rapport y tu tono es cálido, esa misma pregunta puede ser el inicio de una conversación transformadora. El timing es tan importante como la pregunta en sí. Esto significa que tu capacidad de leer las señales no verbales y el estado emocional del otro determinará si la pregunta abre una puerta o la cierra de golpe. Ahora bien, las preguntas no son solo para conocer al otro, también pueden usarse para guiar su pensamiento. Este es un principio que se utiliza mucho en ventas, coaching y liderazgo. En lugar de decirle a alguien lo que debería hacer, puedes guiarlo con preguntas que lo lleven a esa conclusión por sí mismo. Por ejemplo, en lugar de decir deberías considerar esta opción, puedes preguntar ¿qué pasaría si eligieras esta alternativa en lugar de la que estás pensando? Al responder, la persona no siente que le estás imponiendo una idea, sino que está llegando a ella de manera autónoma. Este principio, conocido como inducción socrática, es extremadamente efectivo porque las personas tienden a defender más las ideas que sienten como propias. En un plano más personal, las preguntas son una vía para mostrar vulnerabilidad y fomentar reciprocidad. Cuando haces preguntas que requieren que la otra persona se abra, muchas veces lo hará más fácilmente si tú también compartes algo. Por ejemplo, si preguntas ¿cuál ha sido tu mayor desafío este año? Podría seguir con para mí fue adaptarme a trabajar desde casa sin perder productividad. Esto genera un intercambio más equilibrado y natural. En cambio, si solo preguntas y nunca compartes, corres el riesgo de parecer un interrogador más que un conversador. Es importante también tener una lista de preguntas de poder preparadas para distintos contextos. No se trata de tener un guión rígido, sino de contar con herramientas listas para usar cuando la conversación lo requiera. Estas preguntas deben estar orientadas a descubrir motivaciones, valores, experiencias significativas y aspiraciones. Por ejemplo, si estás en un evento de networking, podrías tener preparadas preguntas como ¿qué es lo que más disfrutas de lo que haces? O si pudieras cambiar una sola cosa de tu industria, ¿cuál sería? En una conversación más íntima, podrías usar ¿cuál ha sido la lección más importante que aprendiste en el último año? ¿O qué te gustaría que la gente entendiera mejor sobre ti? Cada contexto requiere un tono y una profundidad distinta. La maestría en el uso de preguntas implica también saber cuándo callar después de hacerlas. Muchas veces, el silencio posterior a una pregunta profunda es incómodo, y la tentación es llenarlo hablando. Pero ese silencio es precisamente el espacio que la otra persona necesita para reflexionar y dar una respuesta sincera. Si interrumpes, rompes ese proceso. Así que,
Cuando hagas una pregunta de peso, aprende a sostener el silencio. Incluso puedes asentir suavemente o mantener una expresión abierta para mostrar que estás dispuesto a esperar. Esto, aunque parezca un detalle, comunica respeto y paciencia, y refuerza la confianza. Capítulo número 10. Cómo gestionar objeciones y resistencias. Gestionar objeciones y resistencias no es solamente un arte, es una habilidad estratégica que separa a los comunicadores mediocres de los grandes influyentes. Una objeción no es un ataque personal, aunque muchas veces nuestro ego lo sienta así, sino un indicador de que la otra persona está involucrada, está pensando y está evaluando lo que le presentamos. Si no hubiera interés, no existirían objeciones, simplemente habría silencio, indiferencia o evasión. Por eso, el primer cambio de mentalidad que debemos adoptar es ver las objeciones como puertas parcialmente cerradas que podemos abrir con paciencia, comprensión y habilidad, no como muros imposibles de escalar. Cuando alguien dice no estoy seguro, no lo veo claro o no me convence, en realidad está entregándonos la llave para entender sus necesidades, miedos o prioridades. Nuestra misión no es derribar la puerta, sino abrirla con la llave correcta. El primer paso para gestionar una objeción es escucharla en su totalidad sin interrumpir. Muchas veces, cuando alguien empieza a cuestionar, tendemos a interrumpir para defender nuestra postura, lo que provoca que la otra persona sienta que su opinión no importa o que no la respetamos. Esto alimenta la resistencia. Por el contrario, si dejamos que la persona se exprese plenamente, no solo obtenemos más información para responder de forma precisa, sino que también transmitimos respeto, algo que de inmediato reduce la tensión. Escuchar no es esperar a que el otro termine para responder, sino poner toda nuestra atención en comprender su punto de vista, incluso más allá de las palabras que usa, observando su lenguaje no verbal y las emociones que transmite. El segundo paso es validar su perspectiva, aunque no estemos de acuerdo. Validar no significa darles la razón, sino reconocer que lo que sienten o piensan tiene sentido para ellos. Una frase como entiendo por qué lo ves así o tiene lógica que pienses eso crea un puente emocional que reduce la resistencia. El objetivo es que sientan que estamos del mismo lado, explorando juntos la situación y no en bandos opuestos. Esta validación rompe la dinámica de confrontación y abre paso a la colaboración. Luego viene una fase crucial, profundizar en la objeción. Muchas veces, lo que la persona expresa no es la verdadera razón de su resistencia, sino una capa superficial que esconde algo más profundo. Por ejemplo, cuando alguien dice es muy caro, tal vez no esté hablando realmente de precio, sino de percepción de valor, miedo a equivocarse o falta de confianza en nosotros. Por eso es vital hacer preguntas abiertas que nos ayuden a descubrir qué hay detrás. Preguntas como ¿podrías contarme un poco más sobre lo que te preocupa? ¿O qué sería necesario para que te sintieras seguro con esta decisión? Nos permiten llegar al núcleo del asunto. Una vez identificado el origen real de la objeción, debemos reformular nuestra propuesta de manera que se alinee con las necesidades, expectativas y preocupaciones de la otra persona. No se trata de forzar un sí, sino de mostrar cómo lo que ofrecemos puede resolver lo que más les importa. Aquí entra en juego la habilidad de traducir nuestras características en beneficios que tengan sentido desde su perspectiva. Si el problema es el precio, podemos destacar el retorno de inversión, el ahorro a largo plazo o el valor agregado. Si la preocupación es el tiempo, podemos resaltar la rapidez de implementación, la facilidad de uso o el apoyo que recibirán. Mantener la calma bajo presión es fundamental en todo este proceso. Las objeciones pueden ponernos nerviosos, especialmente si estamos muy invertidos emocionalmente en el resultado. Sin embargo, si permitimos que la ansiedad, la frustración o la impaciencia se filtren en nuestra voz o lenguaje corporal, perderemos autoridad y confianza. Aquí es donde entra la gestión emocional, respirar profundamente, mantener una postura abierta, un tono de voz estable y una expresión facial serena, incluso si por dentro sentimos tensión. Esa calma transmite control y seguridad, dos factores que generan confianza en el otro. También debemos estar preparados para aplicar el principio de los microacuerdos incluso en medio de objeciones. Podemos empezar obteniendo pequeños síes que validen puntos parciales de nuestra propuesta antes de abordar la objeción completa. Por ejemplo, coincidimos en que mejorar la eficiencia es clave, ¿verdad? ¿O estás de acuerdo en que reducir el tiempo de respuesta beneficiaría al equipo, cierto? Estos pequeños acuerdos generan una inercia psicológica hacia el consenso y facilitan la resolución de la objeción mayor. En algunos casos, la mejor manera de transformar una objeción en oportunidad es usar la técnica del espejo, repetir, con nuestras propias palabras, lo que la otra persona ha dicho,
y luego agregar un elemento de solución. Si alguien dice no creo que esto funcione en mi sector, podemos responder entiendo que creas que en tu sector las dinámicas son diferentes, y justamente por eso diseñamos una versión adaptada a industrias como la tuya. Esta técnica no solo muestra que escuchamos, sino que reencuadra la resistencia como una razón para actuar. Otro enfoque poderoso es el storytelling aplicado a objeciones. Cuando contamos una historia breve sobre alguien que tuvo la misma duda, pero logró excelentes resultados después de tomar la decisión, conectamos emocionalmente y damos prueba social de que la objeción puede superarse. Estas historias funcionan mejor cuando son reales, concretas y relevantes para la situación del interlocutor. No se trata de inventar, sino de seleccionar casos que demuestren que la resistencia es comprensible pero superable. Por último, es importante reconocer que no todas las objeciones se pueden o deben superar. Hay momentos en los que la resistencia indica que no es el momento adecuado o que no existe un verdadero encaje entre lo que ofrecemos y lo que el otro necesita. Saber retirarse con elegancia, dejando la puerta abierta para futuras conversaciones, también es una forma de persuasión, preserva la relación, evita el desgaste y puede generar oportunidades más adelante. El ejercicio práctico para interiorizar esta habilidad es el roleplay de 3 escenarios difíciles. El primero, una objeción por precio. Un compañero interpreta a un cliente que insiste en que es demasiado caro y tú practicas la escucha, validación, profundización y reencuadre. El segundo, una objeción por confianza. El interlocutor duda de la efectividad o credibilidad de lo que ofreces, y tu tarea es generar confianza con historias, datos y presencia calmada. El tercero, una objeción emocional. La persona se muestra alterada o defensiva, y debes gestionar tus propias emociones mientras llevas la conversación a un terreno constructivo. La práctica repetida en estos escenarios te entrenará para reaccionar de forma automática y estratégica en situaciones reales, fortaleciendo tu capacidad de convertir resistencias en acuerdos. Capítulo número 11. Conversaciones estratégicas en el trabajo. Las conversaciones estratégicas en el entorno laboral son una de las competencias más determinantes para el éxito profesional, y dominar esta habilidad requiere algo más que saber hablar. Implica comprender el contexto, la psicología de las personas involucradas, las metas implícitas y explícitas, así como la forma de guiar el diálogo hacia un resultado favorable sin que los demás perciban manipulación, sino liderazgo e inteligencia social. Imagina que cada conversación importante que tienes en tu trabajo, ya sea con tu jefe, con un cliente difícil o en una negociación tensa, es como una partida de ajedrez. Cada palabra, cada pausa y cada pregunta es un movimiento que abre o cierra posibilidades. Si entiendes cómo diseñar esos movimientos con precisión, logras influir en la dirección de la conversación y, por ende, en el resultado final. Esto comienza con una preparación mental que muchas personas pasan por alto. Antes de entrar a una reunión o entablar un diálogo clave, tu mente debe estar clara respecto a 3 puntos. ¿Qué objetivo deseas alcanzar? ¿Qué concesiones estás dispuesto a hacer y qué alternativas puedes ofrecer? Muchas veces, la razón por la que las conversaciones se desvían es porque entramos sin un mapa mental claro, confiando en la improvisación, que, aunque útil en ciertos contextos, es peligrosa en momentos de alta relevancia. Por ejemplo, si estás a punto de reunirte con tu jefe para pedir un aumento, no basta con tener buenos argumentos. Necesitas anticipar posibles objeciones, preparar ejemplos concretos de tu aporte al equipo y, sobre todo, plantear tu propuesta de forma que tu jefe la perciba como un beneficio para la empresa, no solo para ti. En las reuniones de trabajo, la clave no siempre está en hablar más, sino en hablar en los momentos precisos y con la intención correcta. Muchos creen que para destacar hay que intervenir con frecuencia, pero lo cierto es que intervenir estratégicamente, en los instantes de mayor atención, tiene un impacto mucho mayor. Esto implica escuchar activamente, detectar vacíos en la conversación y aportar algo que resuelva o eleve el nivel del debate. Además, en negociaciones internas o externas, es esencial aplicar la técnica del puente de acuerdo. En lugar de contradecir frontalmente una postura opuesta, reconoces primero algún punto válido de lo que la otra persona dice y luego introduces tu propuesta como una ampliación o mejora, no como una imposición. Esta estrategia reduce resistencias y mantiene la conversación en un tono colaborativo. El lenguaje que utilices también es determinante. Evita expresiones absolutistas como esto siempre es así o esto nunca funciona y reemplázalas por matices como en la mayoría de los casos o podría funcionar mejor si. El matiz abre espacio a la reflexión y disminuye las reacciones defensivas. Cuando hablas con clientes, recuerda que no todos están buscando únicamente un producto o servicio, muchos buscan sentirse comprendidos y valorados. Por eso,
El inicio de una conversación comercial no debe ser un discurso de ventas, sino un proceso de exploración. Haz preguntas que te permitan entender la situación, el dolor o la necesidad del cliente, y luego presenta tu propuesta como la solución natural a ese escenario. Aquí es donde las habilidades de empatía y escucha profunda se convierten en armas secretas. Un cliente que siente que has escuchado su contexto con atención estará más dispuesto a confiar en ti y aceptar tus sugerencias. Por otro lado, en el trato con colegas, las conversaciones estratégicas deben fomentar la colaboración y no la competencia interna. Esto significa reconocer públicamente los aportes de los demás, dar crédito cuando corresponde y evitar el lenguaje que pueda generar rivalidad innecesaria. Un ambiente laboral sano se construye con pequeños gestos de reconocimiento y apoyo mutuo, que a la larga fortalecen la confianza y facilitan que las conversaciones fluyan sin tensiones ocultas. En interacciones con superiores, la postura es distinta. No se trata de halagar sin sentido, sino de mostrar que comprendes sus prioridades y que tus acciones y propuestas se alinean con los objetivos generales de la organización. Esto requiere que observes patrones de comportamiento, intereses y preocupaciones de tu jefe, para poder presentar tus ideas de manera que resuenen con lo que él o ella considera más importante. Por ejemplo, si sabes que la dirección está enfocada en reducir costos, cualquier propuesta que hagas debe resaltar cómo contribuye a ese objetivo, incluso si tu motivación interna es distinta. Otro aspecto esencial en conversaciones estratégicas es la gestión del tiempo y la energía. Una reunión o diálogo importante debe desarrollarse en un marco donde las personas estén más receptivas. No es igual presentar una propuesta clave al final de un día agotador que hacerlo al inicio de la jornada. Del mismo modo, aprender a cerrar conversaciones en un punto alto, dejando un impacto positivo y evitando que se diluyan en temas irrelevantes, es una habilidad que distingue a los grandes comunicadores. Finalmente, para poner en práctica todo esto, el ejercicio clave consiste en diseñar un guión para tu próxima interacción estratégica. No me refiero a memorizar un texto palabra por palabra, sino a trazar un mapa mental de cómo quieres que fluya la conversación: apertura, exploración, propuesta y cierre. Imagina los posibles desvíos o resistencias y define respuestas flexibles pero alineadas con tu objetivo. Practica este guión en voz alta, ajusta el tono, las pausas y el lenguaje hasta que se sienta natural y auténtico. Así, cuando llegue el momento real, no estarás improvisando a ciegas, sino guiando el diálogo con la seguridad de quien sabe hacia dónde quiere llegar y cómo llevar a los demás a ese destino de forma fluida y convincente. Capítulo número 12. Impacto en entrevistas y presentaciones. Imagina una entrevista o presentación como un escenario en el que cada palabra, gesto y mirada son evaluados, no solo por su contenido, sino por la coherencia y seguridad con la que los transmites. Preparar tu lenguaje verbal y no verbal no significa memorizar frases rígidas o gestos artificiales, sino diseñar conscientemente la experiencia que el otro tendrá de ti. Esto implica primero comprender tu objetivo. ¿Quieres ser percibido como innovador, confiable, inspirador, resolutivo? Cada uno de esos objetivos requiere matices diferentes en tu tono, tu ritmo y tu postura. Por ejemplo, si buscas transmitir innovación, tu voz puede subir ligeramente de energía, tu ritmo puede acelerarse en ciertos puntos clave y tus manos pueden acompañar con gestos abiertos que inviten a la idea de expansión. En cambio, si buscas transmitir confiabilidad, la clave es un ritmo más pausado, un tono cálido y gestos medidos que muestren control. La congruencia es vital. Un discurso seguro con un cuerpo encogido genera disonancia y resta impacto, mientras que un discurso pausado con contacto visual sólido y una postura erguida crea la percepción de autoridad y confianza. Antes de cualquier entrevista o presentación, es recomendable que realices un calentamiento vocal de 5 a 10 minutos. Esto no solo mejora la claridad de tu voz, sino que relaja tensiones físicas que podrían restarte fluidez. Pronunciar trabalenguas lentamente para después acelerarlos ayuda a soltar la dicción, y ejercicios de respiración diafragmática profundizan tu control del aire, evitando que tu voz tiemble o se quiebre en momentos de tensión. En cuanto a tu lenguaje corporal, ensayar frente a un espejo o grabarte en video permite detectar microgestos o posturas que podrían enviar señales equivocadas. Tal vez no notas que frunces el ceño al concentrarte o que balanceas el cuerpo de un lado a otro al hablar. Esos detalles, aunque pequeños, pueden distraer o transmitir inseguridad a tu interlocutor. Durante la entrevista, la escucha activa es una herramienta tan poderosa como tu discurso. Responder con inteligencia no siempre significa decir lo más brillante, sino demostrar que estás plenamente conectado con lo que el otro dice. Un leve asentimiento, un entiendo en el momento adecuado o reformular la pregunta antes de responder refuerza la idea de que no solo hablas, sino que también sabes escuchar.
Y aquí entra la técnica del espejo, no en su versión mecánica, sino sutil. Adaptar tu tono, velocidad y hasta vocabulario para estar en sintonía con tu interlocutor genera empatía inmediata. Si la persona habla rápido y con energía, aumenta ligeramente tu ritmo. Si es pausada y reflexiva, modera el tuyo. En el contenido de tus respuestas, evita respuestas genéricas que cualquiera podría decir. En vez de decir soy una persona proactiva y responsable, ilustra con ejemplos concretos. En mi último proyecto, detecté un problema que podía retrasar el cronograma y propuse una solución que ahorró 2 semanas de trabajo al equipo. Los datos, logros medibles y anécdotas específicas tienen más peso que adjetivos vacíos. Además, siempre que puedas, vincula tu respuesta a las necesidades de la empresa o al objetivo de la presentación. Si estás en una entrevista, habla de cómo tu experiencia se traduce en beneficios directos para ellos. Si estás en una presentación, enfoca cada argumento hacia el interés del público, no solo hacia tus ideas. La gestión de la energía es clave para mantener la atención en presentaciones largas o entrevistas exigentes. Tu voz puede modularse para remarcar puntos clave. Un tono más bajo y pausado antes de una frase importante invita a que escuchen con más atención, mientras que una subida repentina de energía puede romper la monotonía y despertar interés. El contacto visual, bien distribuido entre todos los presentes, crea la sensación de inclusión y autoridad. No se trata de mirar fijamente sin parpadear, sino de establecer conexiones breves pero constantes, alternando entre personas y zonas de la sala. En cuanto a la preparación mental, ensayar posibles preguntas difíciles antes del encuentro te coloca en una posición ventajosa. Si identificas las áreas en las que podrían ponerte a prueba, como explicar un hueco en tu historial laboral, defender una decisión controversial o justificar un cambio de carrera, podrás preparar respuestas seguras y estructuradas, sin titubeos. La técnica del puente funciona bien aquí. Reconoces la pregunta, respondes brevemente y conectas con un tema que refuerce tu perfil. Por ejemplo, es cierto que estuve 6 meses fuera del sector, y durante ese tiempo realicé un curso intensivo que me permitió actualizarme en las últimas tendencias de la industria. Para quienes buscan destacar entre candidatos, la diferenciación no se logra solo con logros, sino con narrativa. Una persona puede tener el mismo título y experiencia que tú, pero no la misma historia. Incluir un relato breve que muestre tu pasión, tu resiliencia o tu visión personal puede dejar una huella emocional más profunda que una lista de certificaciones. Las empresas y audiencias recuerdan mejor a quienes despiertan emociones que a quienes solo enumeran datos. Finalmente, el ejercicio de simulación de entrevista persuasiva es una de las herramientas más efectivas para perfeccionar estas habilidades. Consiste en recrear un escenario real con un amigo, mentor o coach que asuma el rol del entrevistador o público exigente. Pide que no te lo ponga fácil, que lance preguntas imprevistas, que interrumpa o que adopte un tono escéptico. El objetivo no es que te sientas cómodo, sino que entrenes tu capacidad de mantener la calma, estructurar respuestas y proyectar seguridad en cualquier circunstancia. Después de cada simulación, revisa el video o pide retroalimentación directa sobre tu lenguaje corporal, tu tono y la claridad de tus ideas. Con la práctica constante, tu preparación dejará de sentirse como un ejercicio artificial y se convertirá en parte de tu forma natural de comunicarte. Llegarás a un punto en el que, incluso sin un guión preestablecido, podrás proyectar confianza, coherencia y carisma en cualquier entrevista o presentación. Porque al final, no se trata solo de responder preguntas o exponer ideas, sino de dejar en la mente del otro la certeza de que eres la persona adecuada para el reto que tienen delante. Capítulo número 13. La magia del networking natural. Imagina por un momento que entras a un evento lleno de personas que aún no conoces. Hay un murmullo constante de conversaciones, risas en diferentes puntos del salón, y el aroma del café recién hecho flota en el aire. En ese instante, tu mente podría decirte, no conozco a nadie, mejor me quedo en un rincón, o podría impulsarte a pensar, este es un océano lleno de posibilidades, y cada persona aquí podría representar una conexión que cambie el rumbo de mi vida. Ese cambio de mentalidad es la primera llave del networking natural. Dejar de ver los eventos como escenarios intimidantes y empezar a verlos como jardines en los que puedes sembrar semillas que, con el tiempo, pueden florecer en oportunidades. El networking no se trata de entregar tarjetas de presentación a diestra y siniestra ni de forzar conversaciones con la esperanza de que algo salga de ellas. Se trata de generar conexiones genuinas, humanas, basadas en el interés real y la autenticidad. Cuando la gente siente que estás genuinamente interesado en ellos, se abre la puerta a un intercambio que va más allá de lo superficial. Por eso, antes de hablar, es fundamental escuchar.
Y escuchar no es solo guardar silencio mientras el otro habla, es prestar atención con todos tus sentidos, captar matices, leer el lenguaje corporal y responder de forma que la otra persona sienta que ha sido comprendida. Un error común que muchas personas cometen es creer que para iniciar una conversación en un evento necesitan tener algo extremadamente inteligente o ingenioso que decir. En realidad, las aperturas más efectivas suelen ser las más simples y contextuales. Por ejemplo, si ves a alguien observando el escenario, puedes preguntar ¿qué esperas del ponente de hoy? Si está sirviéndose un café, comentar algo sobre la bebida o el ambiente puede romper el hielo. Estos pequeños gestos, cuando se hacen con calidez y sin presión, invitan al otro a abrirse. No subestimes el poder de una sonrisa auténtica y un tono de voz amable. A menudo, es eso lo que baja las defensas de la gente y permite que fluya una conversación. Una vez que la interacción está en marcha, el siguiente paso es enfocarte en encontrar puntos en común. La gente se siente más cómoda y vinculada cuando descubre intereses, experiencias o valores compartidos. Esto no significa fingir afinidad, sino explorar con curiosidad hasta que aparezca una conexión real. Tal vez compartan un interés por la lectura, un gusto por cierto tipo de música, o incluso una perspectiva similar sobre un tema profesional. Cada una de estas coincidencias es un ladrillo que fortalece el puente entre ustedes. Y es importante entender que en el networking natural no hay que precipitarse a pedir algo. Las relaciones sólidas se construyen con paciencia, dejando que la confianza crezca antes de plantear colaboraciones o intercambios de valor. Mantener relaciones de valor a largo plazo implica cultivar las conexiones después del primer encuentro. Esto significa dar seguimiento con un mensaje agradeciendo la conversación, compartir un artículo que pueda interesarles, o incluso simplemente preguntar cómo les va. Un detalle importante aquí es no limitar el contacto únicamente a cuando necesitas algo. Si solo apareces cuando buscas un favor, corres el riesgo de que la relación se sienta transaccional. En cambio, si te mantienes presente de forma constante y genuina, la conexión se convierte en algo mucho más sólido y duradero. Piensa en las relaciones como plantas. Si solo las riegas una vez cada cierto tiempo cuando ya están marchitas, será difícil que sobrevivan. Pero si las cuidas de forma regular, crecerán fuertes y llenas de vida. El networking natural también requiere saber aportar valor. Esto puede significar compartir información útil, presentar a dos personas que podrían beneficiarse de conocerse, o simplemente ofrecer tu ayuda sin esperar algo a cambio inmediato. Curiosamente, cuando te enfocas en dar antes que en recibir, las oportunidades comienzan a llegar a ti de manera más fluida, porque la gente te percibe como alguien generoso y confiable. Esto crea un círculo virtuoso. Cuanto más das, más recibes, y más crecen tus relaciones. Para convertir este proceso en un hábito, es útil diseñar un plan de conexión de 30 días. Por ejemplo, podrías proponerte contactar a una persona nueva cada día, ya sea en un evento, en redes profesionales como LinkedIn o a través de conocidos. También podrías reservar ciertos días para dar seguimiento a personas con las que ya has hablado, reforzando así los lazos. Si haces esto de forma constante, no solo ampliarás tu red de contactos, sino que también la fortalecerás con vínculos de calidad. Y recuerda, la clave no es cuántas personas conoces, sino cuántas de esas relaciones son lo suficientemente sólidas como para generar oportunidades reales. Cuando apliques este plan, es importante que lo hagas desde un lugar de autenticidad. No se trata de cumplir una cuota como si estuvieras en una tarea mecánica, sino de abrirte a la posibilidad de que cada interacción sea significativa. Por eso, en cada conversación, procura aportar algo positivo, mostrar interés sincero y dejar a la otra persona con una buena impresión. Incluso si esa conexión no se traduce en una colaboración inmediata, puede que en el futuro resurja de forma inesperada. Muchas oportunidades profesionales y personales nacen de interacciones que en su momento parecían casuales. Finalmente, el networking natural es una inversión a largo plazo. No esperes resultados instantáneos ni te frustres si algunas conversaciones no avanzan como esperabas. Cada interacción es una semilla, y algunas germinarán rápido, mientras que otras pueden tardar meses o años en florecer. Lo importante es seguir sembrando con constancia, cuidando las relaciones con interés genuino y disfrutando del proceso. Cuando entiendas que el valor está en la conexión humana y no solo en el intercambio de favores, descubrirás que las puertas se abren con mucha más facilidad y lo más importante, que se abren hacia lugares que realmente te importan. Capítulo número 14. Adaptarte a cualquier audiencia. Para adaptarte a cualquier audiencia, lo primero que debes comprender es que la comunicación no es un mensaje fijo que se lanza de la misma manera a todas las personas, sino un proceso dinámico que requiere leer el contexto,
interpretar las señales que te dan y ajustar tu forma de expresarte según lo que observes. La habilidad para leer a la audiencia comienza incluso antes de abrir la boca. Desde el momento en que llegas a un lugar, puedes captar información, la disposición de las sillas, el nivel de ruido, el tipo de vestimenta, la postura de las personas, la energía que transmiten y hasta el clima emocional del entorno. Un comunicador adaptativo no entra a imponer su discurso sin importar las circunstancias, sino que ajusta el tono, el ritmo y el contenido para generar la máxima receptividad posible. Por ejemplo, si llegas a una sala y percibes un ambiente tenso, puede que lo mejor sea empezar con un comentario breve que alivie la presión antes de entrar de lleno al tema central. Si, por el contrario, percibes entusiasmo, puedes aprovecharlo para comenzar con energía alta y conectar rápidamente. Leer el contexto implica también evaluar el propósito del encuentro. ¿Es un espacio formal de trabajo o un momento social? La gente espera una presentación breve o un debate abierto. Entender esto te permite elegir las estrategias y el lenguaje adecuados para cada caso. Una de las claves más poderosas para adaptarte es entender que el mismo mensaje puede decirse de múltiples formas y que no existe una versión única correcta, sino aquella que mejor encaje con quienes tienes delante. A veces será un relato inspirador, otras veces un ejemplo técnico y otras una anécdota ligera. Si hablas con un grupo de expertos, puedes profundizar en datos y términos técnicos, pero si te diriges a un público general, debes traducir esos conceptos a un lenguaje más accesible y visual. Piensa en tu mensaje como si fuera un traje a medida. El contenido base es el mismo, pero el corte y los detalles se adaptan al cuerpo de la audiencia. Esto no significa que cambies tu esencia o que digas lo que los demás quieren escuchar sin convicción, sino que encuentras el mejor canal para que lo que crees y piensas llegue de manera efectiva a quienes te escuchan. Un desafío común es enfrentarse a públicos hostiles o distraídos. En el primer caso, la hostilidad puede manifestarse con gestos cerrados, preguntas agresivas, interrupciones o comentarios despectivos. La reacción natural podría ser ponerse a la defensiva, pero eso casi siempre empeora la situación. Una estrategia más efectiva es reconocer la emoción presente sin caer en provocaciones, validar la preocupación o punto de vista de la otra parte y luego reconducir la conversación hacia un terreno más constructivo. Por ejemplo, si alguien cuestiona tu propuesta de manera tajante, puedes decir: entiendo que este enfoque pueda generar dudas. Déjame mostrarte cómo funciona en un caso real para que podamos evaluarlo juntos. Esto no elimina el desacuerdo, pero disminuye la tensión y abre espacio al diálogo. En públicos distraídos, el reto es captar y mantener la atención. Aquí es útil variar el tono de voz, introducir pausas estratégicas, contar algo inesperado o plantear preguntas directas. La monotonía es el peor enemigo cuando la atención es limitada. Para desarrollar la capacidad de ajuste en tiempo real, debes entrenarte en observar constantemente las reacciones mientras hablas. Si notas que varias personas miran el reloj o se acomodan inquietas, es momento de acelerar, simplificar o cambiar de enfoque. Si ves que las cabezas asienten y las miradas se concentran en ti, puedes profundizar o añadir detalles. Este feedback inmediato es como un mapa que te indica si vas por el camino correcto o necesitas corregir rumbo. Incluso en interacciones uno a uno, leer el lenguaje corporal y las microexpresiones del otro puede indicarte si tu mensaje está generando interés, confusión o resistencia. Una técnica práctica para adaptarte consiste en preparar 3 versiones de tu mensaje central. Una muy breve, de 1 o 2 minutos, una intermedia, de 5 a 7 minutos, y una más extensa, de 15 a 20 minutos. Cada una debe transmitir la idea clave, pero con diferente nivel de detalle y ejemplos. Esto te da flexibilidad para responder a cambios imprevistos en el tiempo disponible o en la disposición del público. Por ejemplo, si ibas a dar una exposición larga y de pronto te dicen que solo tienes 2 minutos, no entras en pánico, recurres a tu versión breve y logras dejar una huella sin parecer improvisado. Además, tener estas versiones te ayuda a modular la densidad del contenido según la energía y la atención de la audiencia. El ejercicio que te propongo para este capítulo es preparar justamente esas 3 versiones de tu mensaje central sobre un tema que domines y quieras transmitir. Primero, escribe la versión larga, incluyendo todo el detalle, ejemplos, datos y anécdotas que consideres importantes. Luego, reduce ese contenido a la versión intermedia, manteniendo la esencia, pero eliminando lo que no sea indispensable. Finalmente, condénsalo todo a una versión ultra breve, como si tuvieras que explicarlo en un ascensor. Una vez que tengas las 3 versiones, practica frente a un espejo o con un amigo, y presta atención a cómo cambia tu lenguaje corporal, tu tono y tu estructura según la duración.
Este ejercicio te entrena para ser flexible y te da seguridad ante cualquier cambio de escenario. Si dominas la adaptación, no solo evitarás la frustración de sentir que tu mensaje no llegó, sino que aumentarás enormemente tus posibilidades de influir, persuadir y generar conexión real con cualquier tipo de audiencia, incluso las más difíciles. Recuerda que el objetivo no es imponer tu forma de comunicar, sino encontrar el punto en el que tu mensaje y la disposición del público se encuentran y se potencian mutuamente. Cuando logras esto, no importa si estás frente a un auditorio lleno, en una reunión de equipo o en una charla casual, tu impacto será profundo y duradero. Capítulo número 15. Maestría. Hablar con seguridad en todo momento. Llegar al punto en el que hablas con seguridad en todo momento no significa que te conviertas en un robot que nunca se inmuta o en alguien que recita discursos perfectos sin pausa. Al contrario, la maestría real es aquella que integra la naturalidad con la técnica, la autenticidad con la preparación y la conexión genuina con la estrategia consciente. Se trata de alcanzar un estado en el que tu confianza ya no es un recurso que tengas que invocar de forma forzada, sino una cualidad que se manifiesta de manera espontánea, como parte de tu identidad. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero tampoco es un misterio. Es el resultado acumulado de la práctica deliberada, la reflexión constante y la exposición a contextos diversos. Cuando llevas tu habilidad a nivel automático, descubres que ya no pasas tanto tiempo pensando en cómo sonar seguro, sino que simplemente te enfocas en lo que quieres transmitir. El cerebro, liberado de la carga de vigilar cada gesto o palabra, puede dedicarse a escuchar mejor al otro, adaptar tu mensaje en tiempo real y generar un intercambio más genuino. Este es uno de los signos más claros de que has alcanzado maestría. Tu atención ya no está en ti mismo, sino en la conversación y en el impacto que deseas lograr. Es como cuando aprendes a conducir. Al principio piensas en cada paso, embrague, cambio de marcha, mirar los espejos, pero con el tiempo todo fluye y puedes concentrarte en la ruta y en el paisaje. Uno de los mayores beneficios de este nivel de dominio es la adaptabilidad. Una persona que realmente ha interiorizado la seguridad al hablar puede enfrentar un auditorio de cientos de personas con la misma calma que una charla improvisada en un pasillo. Sabe ajustar su energía, su ritmo y su lenguaje según la audiencia, y lo hace sin sentir que está actuando o perdiendo autenticidad. Esto no significa que nunca cometa errores. Incluso en el nivel más alto pueden surgir lapsos o imprevistos, pero la diferencia está en que la persona segura no se paraliza, sino que incorpora el error en la dinámica, lo resuelve con naturalidad y sigue adelante. Para convertir la seguridad en un rasgo permanente, es clave que no limites tu práctica a los momentos en los que debes hablar bien. La maestría se consolida cuando aplicas tus habilidades en la vida diaria, cuando explicas una idea a un colega, cuando cuentas una anécdota en una cena, cuando respondes a una pregunta inesperada en una reunión. Cada una de estas interacciones es un microentrenamiento, y cuanto más las utilices, más profundas serán las conexiones neuronales que sostienen tu seguridad. Aquí es donde el hábito se vuelve identidad. Ya no eres alguien que a veces habla con seguridad, sino una persona que es percibida consistentemente como clara, firme y confiada. Es importante entender que este nivel no se sostiene solo con práctica, sino también con cuidado personal. Tu estado físico y mental influye directamente en tu capacidad de comunicarte con seguridad. Dormir bien, alimentarte de manera adecuada, mantenerte activo y manejar el estrés son factores que refuerzan la estabilidad de tu voz, tu postura y tu capacidad de concentración. La seguridad es un fenómeno integral. Nace en la mente, se expresa en el cuerpo y se percibe en la interacción. Un comunicador maestro no descuida ninguna de estas áreas. Aquí entra en juego un ejercicio final que te permitirá consolidar todo lo aprendido y ponerlo a prueba en un entorno controlado, pero con un alto nivel de realismo, la simulación de alto impacto. Busca un espacio donde puedas grabarte en video o, aún mejor, frente a un grupo pequeño dispuesto a darte retroalimentación honesta. Plantea un escenario exigente. Puede ser la presentación de un proyecto importante, una entrevista simulada con preguntas incómodas, o una intervención breve ante una audiencia difícil que te interrumpe o parece distraída. La clave está en exponerte a condiciones que generen cierto nivel de presión, para obligar a tu mente y cuerpo a responder como lo harían en una situación real. Durante la simulación, céntrate en 3 aspectos: presencia física, manejo de la voz y conexión con el público. Observa cómo te mueves, si tu postura refleja apertura y control, si tu voz mantiene un ritmo y un tono que transmiten autoridad, y si logras mantener la atención de las personas incluso cuando surgen interrupciones o cambios inesperados. Una vez terminada, revisa la grabación o escucha las observaciones. No lo hagas para castigarte por los errores, sino para identificar patrones y áreas de mejora.
Muchas veces descubrirás que lo que en tu mente parecía un gran fallo apenas fue perceptible para otros, y eso por sí solo fortalece tu confianza. Repite este ejercicio varias veces, variando el contexto y el tipo de público. Con cada repetición, notarás que el tiempo de recuperación ante un tropiezo se acorta, que tus respuestas improvisadas fluyen con más naturalidad, y que incluso en momentos de tensión tu lenguaje corporal se mantiene estable. Este entrenamiento es lo que transforma la técnica en reflejo y el reflejo en rasgo permanente. Así, llegas al punto en que, sin importar dónde estés o con quién hables, tu seguridad se convierte en un pilar silencioso que sostiene cada palabra y cada gesto, permitiéndote influir, inspirar y liderar en cualquier situación. Epílogo. Todo lo que deseas está a una conversación de distancia. Imagina que cada palabra que pronuncias es una piedra que colocas en un puente. Ese puente conecta tu mundo interno con el mundo de los demás. Cuanto más sólido y claro lo construyas, más fácil será que otros lo crucen y se acerquen a ti. Hablar con seguridad no es una meta que se alcanza una vez y ya está. Es un músculo que se ejercita todos los días, en cada interacción, en cada oportunidad que surge, incluso en aquellas que parecen triviales. La conversación con el cajero del supermercado, el saludo al vecino, la breve charla antes de iniciar una reunión. Cada momento es un campo de entrenamiento en miniatura donde puedes fortalecer tu presencia, tu claridad y tu conexión. Es fácil pensar que la seguridad solo importa en grandes discursos o presentaciones, pero en realidad, lo que te moldea son las pequeñas conversaciones diarias. Porque ahí es donde entrenas la naturalidad. Ahí es donde aprendes a relajarte, a fluir y a responder con autenticidad. Quien espera el momento importante para empezar a practicar llega frío y tenso, como un atleta que nunca entrena y solo corre en la final. Por eso, la verdadera maestría surge de un hábito constante: hablar, escuchar, ajustar y volver a hablar una y otra vez. En este punto, ya has vivido experiencias donde la diferencia entre titubear y hablar con firmeza ha cambiado por completo el resultado. Recuerda cómo te sentiste cuando alguien confió en tus palabras porque las dijiste con convicción. Ese momento, aunque breve, fue prueba de que tu voz tiene peso. Y esa prueba, si la repites cada día, se transforma en una creencia inquebrantable. Nadie puede arrebatarte esa certeza, porque no viene de la teoría, sino de la experiencia vivida. La constancia es tu mejor aliada. No necesitas esperar a tener el día perfecto o sentirte plenamente listo para expresarte. La perfección es un espejismo, lo que cuenta es dar el paso incluso cuando hay dudas. Piensa en la seguridad como un fuego. Si lo alimentas con pequeñas ramas todos los días, arderá siempre. Si lo dejas sin cuidado, aunque tengas troncos enormes guardados, encenderlo será más difícil. Tus interacciones diarias son ese combustible. Y aquí viene lo más poderoso. Tu manera de comunicar no solo transforma cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo. Cada vez que te expresas con claridad y aplomo, estás enviando un mensaje silencioso a tu propio cerebro. Puedo hacerlo, y lo hago bien. Ese mensaje se instala como un software que reprograma tu autoconfianza de manera progresiva. Y cuanto más lo refuerzas, más se convierte en tu identidad. Pero la práctica no debe ser mecánica, debe ser consciente. No se trata de hablar por hablar, sino de notar que funciona, que conecta, que provoca que la otra persona sonría o se interese. Al final del día, cada conversación es un intercambio de energía, y tu tarea es que esa energía sume, que deje una impresión positiva y duradera. Si lo piensas, la seguridad no es un fin en sí mismo, sino la puerta a una comunicación más humana y efectiva. Ahora, lleva esta idea a tu vida real. Imagina que todo lo que deseas, una oportunidad, una alianza, una relación significativa, está literalmente a una conversación de distancia. Esa conversación podría ocurrir mañana, o incluso hoy. ¿Estarás listo para aprovecharla? No sabrás cuándo aparecerá, así que la única forma de asegurarte de que te encuentre preparado es vivir cada interacción como si tuviera el potencial de abrir una puerta. Y aquí está el truco. Muchas veces, la puerta que se abre no es la que esperabas, pero sí la que necesitabas. Esa es la belleza de la práctica continua. Te convierte en alguien capaz de adaptarse, de aprovechar lo inesperado, de reconocer oportunidades disfrazadas de casualidades. Con el tiempo, hablar con seguridad deja de ser un estado que buscas alcanzar y se convierte en tu modo natural de estar en el mundo. Es como respirar, no lo piensas, simplemente sucede. Y cuando llegas a ese punto, el miedo se vuelve irrelevante, porque ya no define tus decisiones. Así que sigue, incluso cuando sientas que no avanzas. Habrá días en los que tu voz tiemble,
en los que no encuentres las palabras correctas. No importa. Esos días también son parte del entrenamiento. Lo esencial es no dejar de intentarlo, porque cada intento fortalece el puente que construyes hacia los demás. Y cuanto más sólido sea ese puente, más fácil será que el mundo llegue a ti, y que tú llegues a todo lo que siempre has querido. Y recuerda siempre, todo lo que deseas está, y estará, a una conversación de distancia. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic, y nos vemos allí.